En los opulentos salones de la Ciudad de México, donde el incienso y las fragancias florales apenas podían enmascarar el hedor del desprecio, vivía Jimena. A sus 24 años, su vida era un delicado encaje de angustia y humillación. No era su linaje lo que la condenaba, pues era hija de don Patricio de la Peña y Altamirano, un hombre de inmensa fortuna y ambición desmedida, sino su figura. Demasiado voluptuosa para los cánones de la época, demasiado robusta, como murmuraban las damas de sociedad con sonrisas condescendientes, Jimena era una mancha en el impecable tapiz de la familia. Su padre, un tirano con aires de patriarca, la consideraba una afrenta personal, una prueba de su fracaso en moldear a la dama perfecta. Los pretendientes nunca llamaron a su puerta, y el silencio de las invitaciones a bailes y tertulias resonaba como un eco constante de su indeseabilidad. «Una vergüenza», solía bramar don Patricio, «un fardo que mi fortuna no puede disimular». La desesperación de Jimena era un pozo sin fondo, hasta que su padre, con una frialdad gélida, urdió un destino que superaría cualquier pesadilla. Como un castigo final, una liberación de su carga, don Patricio decidió deshacerse de ella de la manera más cruel y definitiva. Un guerrero apache, Tlacael, capturado tras una incursión en territorio tejano y exhibido como un trofeo bárbaro, sería su destino. «Será su compañera», sentenció don Patricio con la voz tan dura como el acero, entregando a Jimena a un destino incierto, a un hombre al que no conocía y a una cultura que desconocía por completo, esperando que la tierra indómita la engullera para siempre. El aire de los salones palaciegos se volvió asfixiante. El incienso se transformó en humo de sacrificio. Jimena, de pie frente a la puerta abierta a una vida desconocida, sentía el peso del mundo sobre sus hombros, mientras los ojos de Tlacael, fieros y desafiantes, se posaban en ella, la mujer que le era entregada como un objeto, como una maldición. Si ya estás sintiendo el escalofrío de este destino, deja tu like para fortalecer a nuestra protagonista y comenta abajo qué peligro crees que la espera en la oscuridad del desierto. Suscríbete para no quedarte atrás en esta increíble historia de amor y supervivencia. El aire que envolvía la hacienda, antes impregnado de jazmines y el rancio aroma de la opulencia, se tornó denso, casi asfixiante, con la fatalidad. Don Patricio, con una frialdad pétrea en sus ojos, observó cómo sus propios sirvientes, con miradas esquivas y compasivas, se apartaban mientras Tlacael, imponente y silencioso, tomaba a Jimena del brazo. No hubo brusquedad, sino una firmeza, implacable que la arrastró fuera de la jaula dorada de su miseria. El sol del mediodía mexicano, que en otras circunstancias hubiera sido un suave caricia, ahora caía sobre ella como un juicio, quemando la piel expuesta de sus hombros. Los últimos ecos de su vida anterior, los susurros de los chismes de salón y la música lejana de un vals se desvanecieron al cruzar el umbral. No hubo lágrimas, solo una sequedad desesperada en su garganta, mientras el polvo del camino se adhería a su vestido de seda, un velo de ceniza sobre la insignificancia de su existencia pasada. Los ojos de Tlacael, pozos de oscuridad y misterio, no revelaban emoción alguna, solo una determinación férrea, como si Jimena no fuera más que un objeto entregado, una pieza en un juego ancestral que ella aún no comprendía. Sintió el áspero roce de la libertad de él contra su piel, una libertad que para ella era una condena. La puerta de la hacienda se cerró con un eco sordo, sellando su destino en una tierra salvaje. La marcha comenzó de inmediato, bajo un cielo vasto y un sol que no ofrecía piedad. Tlacael cabalgaba al frente, su figura robusta y enjuta destacándose contra el horizonte que se curvaba en un espejismo distante. Jimena, despojada de cualquier comodidad, se vio forzada a seguir a pie, sus delicados zapatos de satén desgarrándose, con la grava y las espinas apenas unos pasos después de salir de la propiedad de su padre.
El polvo se alzaba con cada pisada de los caballos, envolviéndola en una nube ocre que se pegaba a su piel y cabello, desdibujando los últimos vestigios de su identidad de señorita. El silencio entre ellos era un abismo, roto solo por el monótono traqueteo de los arreos y el silbido del viento que susurraba secretos desconocidos. El miedo inicial de Jimena, ese terror paralizante a lo desconocido, comenzó a transformarse en una fatiga física demoledora. Las pesadas faldas de su vestido, antes símbolo de elegancia, se convirtieron en un lastre, cada pliegue y adorno, un grillete que la arrastraba sin cesar hacia el agotamiento. Anhelaba la sombra, el agua fresca, la más mínima señal de familiaridad en la inmensidad hostil que se extendía ante ella, un lienzo sin fin de cactáceas y tierra reseca. Cada paso era una victoria minúscula, un acto de voluntad para no sucumbir a la desolación. A pesar del tormento físico y la incertidumbre, Jimena no pudo evitar observar a Tlacael. Su andar era el de un espectro, su caballo moviéndose con una gracia sorprendente, casi como una extensión de su propia voluntad. Él se mantenía erguido, su cuerpo musculoso y curtido por el sol, reflejando una conexión intrínseca con el entorno desolado. Sus movimientos eran fluidos, precisos, la eficacia de un depredador acostumbrado a sobrevivir sin lujos. Cuando le ofreció agua de una calabaza, lo hizo sin una palabra, sus ojos negros fijos en el horizonte, sin rastro de piedad o emoción, un gesto puramente utilitario que, sin embargo, en su contexto desértico, adquiría una extraña cualidad de cuidado implícito. Jimena bebió con avidez, el agua áspera y caliente, pero vital. La falta de pretensiones y la cruda eficiencia de Tlacael contrastaban violentamente con la vana pomposidad de los hombres de su propio círculo. Él era un enigma, un ser primario y poderoso, que se movía con una libertad que ella jamás había conocido, una especie de fuerza de la naturaleza. Lentamente, a través de la observación de sus habilidades innatas para leer el terreno y el clima, la aversión inicial de Jimena comenzó a dar paso a una curiosidad cautelosa, una fascinación por esta forma de existencia que era tan ajena a la suya. La brutalidad del viaje no tardó en dejar su huella ineludible. Los finos zapatos de Jimena se desintegraron por completo. Sus pies, delicados y sin acostumbrarse a la aspereza del suelo, se llenaron de ampollas dolorosas que sangraban con cada paso. El sol caía sin tregua, y la escasez de agua era una tortura constante que secaba su garganta y agrietaba sus labios. Los matorrales espinosos rasgaban su vestido, reduciendo la seda a jirones, y dejaban arañazos en su piel expuesta. En cada breve parada para descansar, Tlacael, con una indiferencia que rozaba la crueldad, se limitaba a observar su sufrimiento sin ofrecer ayuda, salvo las escasas raciones de agua y los duros trozos de carne seca que compartía. Jimena, quien jamás había conocido la verdadera sed o el hambre, se enfrentaba a una realidad que desafiaba toda su comprensión del mundo. Un día, exhausta y desesperada, tropezó con una rama oculta, cayendo de rodillas con un grito de dolor. Tlacael se detuvo, pero no se movió para ayudarla. Solo la esperó con la paciencia inquebrantable de la tierra misma, una lección silenciosa sobre la autosuficiencia. Jimena, con un nudo en la garganta y los ojos llenos de lágrimas no derramadas, se levantó, su orgullo herido y su cuerpo adolorido, pero con una nueva y feroz determinación de no volver a caer frente a él. Cada paso que Jimena daba era una batalla, no solo contra el terreno implacable y los elementos despiadados, sino contra la voz interna que le imploraba que se rindiera. Sin embargo, en medio de la desolación que la rodeaba, una nueva y extraña forma de determinación comenzó a germinar en lo más profundo de su ser. La crueldad de su padre y la gélida indiferencia de su familia ahora se sentían como un dolor lejano y casi irrelevante, eclipsado por la necesidad inmediata y abrumadora de sobrevivir.
Irónicamente, el hombre que la había arrancado de su existencia anterior, Tlacael, se había convertido en su único ancla, su único vínculo con la vida. Sus pensamientos se volvieron más pragmáticos, menos centrados en la indignación por su destino y más en la resistencia pura. Observaba cómo Tlacael leía las señales del terreno, cómo encontraba senderos invisibles para ojos inexpertos, cómo parecía comunicarse con el silencio del desierto. Una pregunta persistía en su mente. ¿Cuál era su destino final? No había un objetivo visible, solo la inmensidad del horizonte que se extendía sin fin. Tlacael, por su parte, observaba la sorprendente tenacidad de la joven, su obstinada negativa a colapsar a pesar de su obvia fragilidad. Había esperado llantos y súplicas, pero Jimena, aunque exhausta, mostraba una inusual obstinación silenciosa. La tensión entre ellos no era solo la del captor y la cautiva, sino la de dos mundos que chocaban, obligados a coexistir en una tierra despiadada que no entendía de títulos ni de fortunas. El sol comenzaba su lento descenso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, un telón de fondo para un drama que apenas comenzaba a desplegarse. Y Jimena, envuelta en el polvo y el miedo, sentía que cada fibra de su ser se estaba redefiniendo en esa travesía incierta. El sol implacable, que había sido su único compañero constante durante días interminables, finalmente se inclinó hacia el horizonte, tiñendo el desierto de una paleta de naranjas y morados. En la distancia, como un espejismo que cobraba forma, surgieron los contornos de un campamento apache, pequeños tipis de piel de búfalo que se fundían con el ocre de la tierra. Jimena sintió una oleada de emociones contradictorias. Alivio por el fin del viaje agotador, pero una ansiedad aún mayor ante lo desconocido que se cernía sobre ella. Al acercarse, el aire se llenó con el tenue olor a humo de leña, el crepitar de hogueras y el murmullo de voces bajas, un contraste brutal con el silencio opresivo del desierto que habían dejado atrás y, más aún, con el lujo y la etiqueta de su vida anterior. Las figuras que emergieron de las tiendas para observar su llegada eran sombrías, sus rostros curtidos por el viento y el sol, sus ojos oscuros y penetrantes clavados en ella con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No hubo palabras, solo miradas que la escudriñaban, pesándola, juzgándola. Las mujeres, con sus hijos aferrados a sus piernas, la observaban con una cautela innata, mientras los hombres mantenían una distancia respetuosa pero vigilante. Jimena, a pesar del nudo de miedo que se apretaba en su estómago, logró mantener una compostura exterior, un legado de su educación que la ayudaba a proyectar una calma que no sentía. Tlacael la guió con un gesto de la mano hacia el centro del asentamiento. Su presencia una barrera silenciosa entre Jimena y el escrutinio de su gente, un testimonio tácito de su autoridad. La primera noche fue una cacofonía de sonidos y sensaciones nuevas. El frío del desierto, tan diferente al de la piedra de su mansión, se filtraba a través de las delgadas pieles del tipi donde le habían asignado un espacio. Jimena apenas dormía, sus oídos captando cada susurro del viento, cada ladrido lejano de un coyote, cada sonido de la vida del campamento. Al día siguiente, la desconfianza se mantenía, un velo casi tangible entre ella y la comunidad. Nadie le hablaba directamente, pero sus ojos la seguían, evaluándola. Jimena, por su parte, observaba. Observaba cómo las mujeres molían el maíz, cómo preparaban las pieles, cómo los niños jugaban en el polvo con una libertad que ella nunca había conocido. Fue durante esa observación silenciosa que notó la tos persistente de un anciano, su respiración dificultosa, su piel pálida bajo el sol. Recordó entonces las tardes secretas con su abuela, las horas pasadas en el jardín de la casa de la hacienda, aprendiendo sobre las propiedades de cada hierba, cada raíz. El conocimiento que su padre había despreciado como una excentricidad femenina, una frivolidad sin importancia,
ahora brillaba en su mente con una urgencia inesperada. La tentación de ofrecer ayuda luchaba contra el miedo al rechazo, a ser vista como una intrusa entrometida, pero la imagen del anciano jadeando le pesaba. Finalmente su compasión superó su temor. Con una voz apenas audible, Jimena se acercó a la mujer que cuidaba al anciano. Señaló una hierba seca que reconoció en la bolsa de medicinas de la anciana, y con gestos lentos y deliberados intentó explicar una preparación diferente, una infusión más concentrada que su abuela usaba para dolencias respiratorias. La mujer la miró con recelo, luego consultó a Tlacael con la mirada. Él, con una expresión ilegible, asintió con un movimiento apenas perceptible de la cabeza, su ceño ligeramente fruncido. Era un permiso tácito, una prueba. Jimena, con las manos temblorosas pero firmes, tomó las hierbas, las sirvió en un pequeño recipiente de barro y filtró la infusión, su concentración una burbuja protectora contra las miradas curiosas. La anciana bebió a regañadientes el líquido amargo, y Jimena se quedó a su lado, monitoreando su respiración, su pulso, aplicando pequeños paños húmedos en su frente febril. Pasaron las horas, lentas y tensas, la comunidad observando desde la distancia. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, la respiración del anciano se volvió más suave, su tos menos violenta. El color regresó a sus mejillas. Al amanecer del día siguiente, la fiebre del anciano había cedido. Respiraba con mucha más facilidad, su rostro más relajado en el sueño. La noticia corrió como un reguero de pólvora silencioso por el campamento. Las miradas de los apaches hacia Jimena cambiaron. La desconfianza no desapareció por completo, pero fue reemplazada por una mezcla de asombro y un respeto incipiente. Las mujeres que antes la evitaban, ahora la observaban con una curiosidad diferente. Algunas incluso le ofrecían pequeñas porciones de comida o pieles para mantenerse abrigada. El cambio más notable fue la actitud de Tlacael. Su mirada, antes una mezcla de autoridad y distancia, ahora contenía una pizca de reconocimiento, un sutil brillo de sorpresa. No le dijo nada directamente, pero su forma de tratarla se volvió menos la del captor y la cautiva, y más la de alguien que valora una habilidad inesperada. Jimena sintió una oleada de euforia, no por la validación de los demás, sino por la profunda satisfacción de haber sido útil, de haber aliviado el sufrimiento. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía un propósito real, una conexión con el mundo que no estaba mediada por la riqueza o el estatus. El frío de la noche ya no parecía tan punzante, el desierto tan hostil. Con el paso de los días, Jimena se convirtió, casi sin proponérselo, en la curandera del campamento. Los niños con fiebres, los guerreros con heridas leves, las mujeres con dolencias estomacales, todos acudían a ella. Aprendió a identificar las hierbas locales, a interpretar los síntomas que la gente del desierto presentaba, a adaptar sus conocimientos a un entorno completamente diferente. Su memoria de las enseñanzas de su abuela, antes un tesoro escondido, se convirtió en una herramienta vital. Poco a poco, comenzó a aprender frases en el idioma apache, lo suficiente para comunicarse sobre las dolencias y los tratamientos. Se despojó de sus ropas de seda y encaje, cambiándolas por prendas más prácticas hechas de pieles toscas, adaptándose a la vida nómada. Su piel se curtió con el sol, sus manos se endurecieron con el trabajo. La lealtad y el respeto que le mostraban los apaches, especialmente las mujeres y los ancianos, eran más auténticos y gratificantes que cualquier elogio vacío que hubiera recibido en su vida anterior. Ya no era Jimena, la hija del hacendado, la joven secuestrada. Era Jimena, la mujer de las hierbas, la que curaba, la que traía consuelo. Su propósito había brotado en la tierra más improbable, en el corazón de un pueblo que la había tomado cautiva, pero que ahora, de alguna manera, la había liberado. El sol del desierto, implacable durante el día y gélido al caer la noche,
Fue testigo mudo de una transformación más profunda que la simple supervivencia. La mujer de las hierbas, como la llamaban, y el jefe apache, Tlacael, comenzaron a entrelazar sus vidas de maneras inesperadas. Ya no era solo la relación entre el captor y la curandera. Tlacael, con una curiosidad que desafiaba su habitual estoicismo, se sentaba a escuchar las historias de Jimena sobre su vida en la hacienda, sobre la opulencia y las intrigas, pero también sobre la música y los libros que tanto amaba. A su vez, Jimena se sumergía en las leyendas de su pueblo, aprendiendo de la boca de Tlacael las viejas tradiciones, los ritos ancestrales que unían a los apaches con la tierra y el cielo. Descubrió en él una inteligencia aguda y un sentido del honor inquebrantable. Las noches bajo las estrellas, lejos del bullicio del campamento, se convirtieron en sus confesionarios. Él le hablaba de las presiones de su liderazgo, de la constante amenaza de los blancos que invadían sus tierras, de la responsabilidad de proteger a su gente. Ella le compartía sus miedos más íntimos, su soledad, la desilusión con el mundo del que provenía y la sorprendente paz que había encontrado en el desierto. Sus conversaciones se extendían hasta el amanecer, forjando un lazo de respeto mutuo, de comprensión que trascendía las barreras culturales y lingüísticas. Él la protegía no solo de los peligros externos, sino también de su propia melancolía, con una ternura que Jimena nunca había imaginado en un guerrero apache. Ella, por su parte, le ofrecía una perspectiva diferente, una calma serena en medio de la tormenta, y una capacidad de sanar que iba más allá del cuerpo, tocando también el espíritu. Este intercambio constante de almas creó un espacio íntimo donde sus diferencias se desdibujaban, revelando similitudes en sus anhelos más profundos, sentando las bases de algo más profundo que la simple amistad o el deber. No fue un estallido repentino, sino el florecer lento y delicado de una flor del desierto, resistente y hermosa. Los gestos sutiles se volvieron más frecuentes. La mano de Tlacael, que se posaba fugazmente sobre la suya mientras observaban el atardecer. La mirada profunda que buscaba la suya en medio de una conversación grupal. El leve toque de sus hombros mientras compartían una comida. Jimena se sorprendió a sí misma anhelando su presencia, buscando su aprobación, sintiendo una punzada de celos cuando otras mujeres del campamento, jóvenes y valientes guerreras, intentaban llamar su atención. Para Tlacael, Jimena se había convertido en su refugio, la voz serena que calmaba su espíritu guerrero, el bálsamo para las heridas invisibles de su alma. La risa de Jimena, clara y espontánea, se volvió la melodía favorita del campamento, una que Tlacael siempre buscaba. Las demostraciones de afecto apache, a menudo contenidas, se manifestaban en actos de servicio y protección que Jimena aprendió a leer como profundas expresiones de cariño. Él le traía las flores más raras del desierto. Aprendía de ella las costumbres de su mundo para entenderla mejor, e incluso, con un esfuerzo notable, intentaba pronunciar algunas palabras en español solo para complacerla. Un atardecer, bajo un cielo que ardía en tonos de naranja y púrpura, Tlacael la tomó de la mano, sus ojos oscuros fijos en los de Jimena, y le murmuró unas palabras en apache que ella, por la forma en que su corazón latió, comprendió intuitivamente, como una declaración de amor. No hubo necesidad de grandes discursos ni de promesas pomposas, solo la certeza compartida de que en ese rincón salvaje del mundo habían encontrado un amor que desafiaba toda lógica y convención. La felicidad se instaló en el campamento apache, envolviendo a Jimena y Tlacael en un aura de contentamiento que, para Jimena, era más real y palpable que cualquier goce que hubiera conocido en la opulencia de la hacienda. Los meses pasaron, marcados por el ciclo de la luna y las migraciones estacionales de la tribu. Jimena se sentía más libre que nunca, despojada de las ataduras sociales y las expectativas asfixiantes de su antigua vida.
Compartía con las mujeres las labores diarias, reía con los niños, y sus conocimientos de curandera no solo la hacían indispensable, sino que también le otorgaban un propósito y un lugar genuino dentro de la comunidad. Tlacael y ella vivían su amor con la discreción que exigía su posición y las costumbres de su gente, pero la profundidad de su conexión era evidente para todos. Caminaban juntos al amanecer, compartían comidas al calor de la hoguera, y sus miradas cruzadas eran cómplices de una intimidad que solo ellos compartían. Hablaban de un futuro incierto, sí, pero un futuro en el que sus vidas pudieran seguir entrelazadas, desafiando el destino. La idea de volver a su vida anterior, a las galas y los bailes, a la superficialidad de la sociedad colonial, se sentía cada vez más ajena, casi como un mal sueño. El desierto, antes una prisión, se había convertido en su hogar, y el corazón de Tlacael, su verdadera morada. Sin embargo, en el horizonte siempre acechaba la sombra de su pasado, una amenaza latente que no se manifestaba en los peligros naturales de la tierra, sino en la implacable mano de la civilización que ella había dejado atrás. Una civilización que no toleraría un amor como el suyo. La paz idílica se rompió con la brutalidad de un rayo en cielo despejado. Fue una mañana, cuando el sol comenzaba a calentar la tierra, que un jinete solitario de la avanzada Apache llegó galopando furiosamente, su rostro contraído por la alarma. ¡Soldados! ¡Muchos! ¡Vienen por el cañón oeste!, gritó. El Asid del campamento, acostumbrado a la vigilancia constante, se movilizó de inmediato, los guerreros tomando sus armas, las mujeres preparando a los niños para una posible evacuación. Pero la magnitud del peligro se hizo evidente cuando, minutos después, una columna de polvo se elevó en el horizonte, revelando no solo la presencia de tropas, sino la inconfundible bandera de Castilla y un grupo de hombres a caballo vestidos con uniformes del ejército colonial. A la cabeza de ellos, imponente y con una expresión de fría determinación que Jimena reconoció al instante, estaba Rodrigo, su hermano. Su armadura brillaba bajo el sol, un contraste estridente con la simplicidad de las pieles apaches. Sus ojos la encontraron de inmediato, fijos, sin una pizca de emoción que recordara los lazos de sangre. ¡Jimena!, gritó con una voz que llevaba la autoridad de su estatus, una voz que no había escuchado en meses y que ahora resonaba como una sentencia. El campamento se paralizó. La sorpresa era tan grande como la amenaza. Rodrigo había venido a buscarla. La había encontrado. La felicidad se desvaneció, reemplazada por un pánico helado que se apoderó de Jimena, entrelazándose con la furia y la desesperación, al ver a su pasado encarnado en la figura de su propio hermano, un mensajero de cadenas, no de liberación. Tlacael se interpuso instintivamente entre Jimena y los intrusos, su mano en la empuñadura de su cuchillo, sus guerreros formando una barrera silenciosa pero amenazante detrás de él. Rodrigo, ajeno a la tensión palpable que su presencia generaba, desmontó con una calma exasperante, sus botas resonando con una autoridad que desafiaba el silencio del desierto. Detrás de él, los soldados se desplegaban, sus mosquetes listos, creando un semicírculo intimidante. Jimena, he venido a llevarte a casa. Nuestro padre está muy preocupado, declaró con una formalidad que no ocultaba la intención de una orden, no de una súplica. Has estado demasiado tiempo perdida. Esto termina hoy. Jimena, con el corazón martilleando contra sus costillas, dio un paso adelante, intentando encontrar su voz. Esta es mi casa ahora, Rodrigo. No me llevarás a ninguna parte, replicó. Su voz temblaba ligeramente, pero había una nueva fuerza en ella, una que no poseía antes de conocer el desierto. Rodrigo soltó una risa corta y despectiva. No seas ridícula. Padre ha dispuesto tu entrada a un convento. Purificarás tu alma y olvidarás esta barbarie.
Ya se ha manchado demasiado el nombre de nuestra familia con tu desaparición. Y ahora, con esta aberración. Su mirada se detuvo en Tlacael con un desprecio apenas disimulado, catalogándolo como una aberración. La provocación fue intencional, diseñada para inflamar los ánimos. El aire se cargó de electricidad, los guerreros apaches tensaron sus arcos y empuñaron sus lanzas, sus ojos fijos en los invasores. Tlacael, impasible, dio otro paso hacia adelante, colocándose completamente entre Jimena y Rodrigo. Ella es de mi pueblo ahora. Es libre. No irá a ninguna parte contra su voluntad, dijo Tlacael con una voz baja, pero cargada de una autoridad innegable, una advertencia clara. Rodrigo, sin embargo, solo vio desafío. Eso está por verse, salvaje. La sacaré de aquí por la fuerza si es necesario, espetó, su mano ya en el pomo de su espada, sellando el destino de ese encuentro en una confrontación inevitable. La línea se había trazado, y en ese árido valle, dos mundos chocaban, con Jimena en el epicentro de la tormenta, su futuro pendiendo de un hilo. Jimena, su rostro marcado por una determinación inquebrantable, dio un paso adelante, pasando junto a Tlacael para encarar directamente a Rodrigo. Su mirada se encontró con la de su hermano, pero su voz, ahora resonando con la fuerza del desierto, se dirigió más allá de él, buscando la figura imponente de don Octavio, quien había permanecido en silencio, observando la escena con una mezcla de furia y desconcierto. «Padre», comenzó Jimena, su voz firme, cada palabra cargada con el peso de su nueva identidad. «No volveré a casa y no iré a ningún convento. Mi lugar no está entre muros de piedra ni en la reclusión, sino aquí, donde encontré mi propósito y mi verdadera libertad». El aire se hizo aún más denso con su desafío. Rodrigo soltó un gruñido, su mano apretando el pomo de su espada, un gesto que prometía violencia. Don Octavio, finalmente, avanzó, su rostro un mosaico de consternación y orgullo herido. «¡Jimena!», espetó, su voz retumbando. «No sabes lo que dices. Estás bajo el influjo de este salvaje. Volverás con nosotros, de grado o por fuerza». La confrontación era ahora directa, personal. La voluntad de un padre tradicional chocando con la de una hija que había descubierto una vida más allá de las convenciones. La amenaza de Rodrigo no fue un mero farol. Desenvainó su espada con un silbido metálico que heló la sangre. Sus hombres imitaron su movimiento y la escena se preparó para un violento desenlace. Los guerreros apaches tensaron sus arcos aún más, sus lanzas apuntando con precisión letal. Tlacael se preparó, sus ojos fijos en Rodrigo, listo para defender a Jimena con su vida. El sonido de los sables desenvainándose, el crujido de las botas en el suelo árido y la tensión palpable se combinaron para crear un momento de suspense insoportable. Justo cuando parecía que el primer golpe era inminente, un nuevo sonido, inesperado y creciente, irrumpió en el valle. El atronador galope de numerosos caballos que se acercaban rápidamente. Del polvoriento horizonte surgieron figuras, no solo más guerreros apaches, sino también un grupo heterogéneo de colonos, mexicanos, sus rostros curtidos por el sol y el trabajo, y entre ellos, para asombro de todos, la sotana oscura de un sacerdote. La llegada fue tan súbita y masiva que los hombres de Rodrigo se detuvieron en seco, confundidos, sus armas aún levantadas, pero su resolución tambaleante ante la magnitud de esta inesperada coalición. La polvareda se asentó lentamente mientras el contingente recién llegado se desplegaba, formando una barrera silenciosa pero imponente detrás de Tlacael y Jimena. Los ojos de don Octavio y su esposa, doña Isabel, se movieron entre los guerreros apaches, armados y estoicos, y los rostros familiares de algunos colonos que reconocían de los asentamientos cercanos, ahora parados junto a los salvajes. El sacerdote, un hombre corpulento de barba cana, desmontó con una dignidad pausada, sus ojos serenos pero penetrantes. Un colono,
Un hombre mayor con cicatrices en el rostro dio un paso adelante. «Don Octavio, doña Isabel», comenzó con voz ronca, pero llena de convicción. «Venimos a testificar por la señorita Jimena. Ella no es la mujer que ustedes creen que es. Cuando la fiebre arrasó nuestra aldea y la muerte se llevó a mis hijos, fue ella, esta joven, quien vino a nosotros. Sin miedo, sin pedir nada, curó a los enfermos con hierbas y sus propias manos, salvando vidas cuando ya no quedaba esperanza. Mi propia hija, pequeña Inés, le debe la vida». Las palabras del colono resonaron en el valle, cada sílaba un martillo golpeando las preconcepciones de don Octavio y doña Isabel. Otras voces se unieron a la suya. Una mujer joven con un bebé en brazos se adelantó con lágrimas en los ojos. «Ella me ayudó a dar a luz a mi hijo cuando el partero no pudo llegar», sollozó. «Y mi niño nació sano gracias a ella. No pidió oro, solo gratitud. Es una santa, un ángel enviado por Dios al desierto». El sacerdote, reverendo Mateo, asintió gravemente. «Padres», dijo, su voz profunda y autoritaria, «he sido testigo de sus milagros. He visto cómo sanó heridas infectadas que ningún médico habría podido cerrar. He visto su compasión sin límites por los desvalidos, por apaches y por mexicanos, por igual. Su corazón es puro, sus manos benditas. Ella encarna la verdadera fe, una que va más allá de los muros de la iglesia, una fe de servicio y amor al prójimo. Ella ha traído luz donde solo había oscuridad y desesperación». Doña Isabel, al escuchar los testimonios, llevó una mano a su boca, sus ojos llenos de lágrimas de asombro y, finalmente, de un orgullo abrumador. La Jimena que describían aquellos humildes colonos era una mujer fuerte, compasiva, con un don extraordinario. Una persona que había encontrado su lugar en el mundo de una manera que ellos jamás habrían imaginado. Don Octavio, por su parte, observaba a su hija con una nueva perspectiva. La Jimena que se había parado desafiante ante él, la Jimena a la que despreciaba por haberse manchado con la barbarie, era la misma Jimena que la comunidad entera aclamaba como salvadora. La vergüenza que había sentido se transformó lentamente en una admiración silenciosa. Tras un momento de profunda reflexión, el rostro de don Octavio se suavizó. Se acercó a Jimena, no con ira, sino con una mirada de aceptación. «Hija», dijo su voz grave, ya sin el rastro de la ira, «has demostrado ser más de lo que jamás soñé. Tu fuerza, tu bondad, todo esto es innegable». Miró a Tlacael, luego de nuevo a Jimena, y con un asentimiento solemne que conllevaba el peso de años de tradición y el amor de un padre, añadió: «Si tu corazón ha elegido a este hombre, y si este es el camino que Dios ha puesto ante ti, entonces tienes nuestra bendición. Que seas feliz. Nuestro hogar es el tuyo, siempre, pero tu vida es tuya para forjarla». Con el peso de siglos de tradición y el amor incondicional de un padre en sus palabras, don Octavio extendió una mano, temblorosa hacia Tlacael, luego hacia Jimena. No era una capitulación, sino un reconocimiento, una aceptación que rompió las barreras de la soberbia y el prejuicio. En ese instante, la sala, tensa con la expectación de un veredicto, estalló en un murmullo colectivo de alivio y silenciosa aprobación. Las lágrimas corrían por el rostro de doña Isabel, no de tristeza, sino de un asombro reverente por la mujer en la que se había convertido su hija, una mujer que forjaba su propio destino y un puente entre mundos. Jimena sintió que una pesada cadena se soltaba de su espíritu. Abrazó a sus padres, luego se giró hacia Tlacael, sus ojos brillando con una promesa de futuro. No era el fin de un conflicto, sino el comienzo de una nueva era, forjada no con hierro, sino con entendimiento y amor, donde la fuerza de la compasión superaba cualquier dogma. La voz de Tlacael,
antes silenciada por el desprecio, ahora era parte de una sinfonía de esperanza, y su mano, unida a la de Jimena, simbolizaba la unión de dos mundos antes irreconciliables. Con el paso de los años, el legado de Jimena y Tlacael floreció como un jardín en el desierto. Su hogar, un crisol de culturas, se convirtió en el corazón de una comunidad donde las tradiciones nativas y europeas se entrelazaban, no en conflicto, sino en una rica simbiosis. Jimena continuó su labor incansable, su sabiduría y bondad, extendiéndose más allá de las fronteras coloniales, enseñando a ambos pueblos que la verdadera riqueza no residía en el oro, sino en la humanidad compartida. Los padres de Jimena, habiendo presenciado la transformación de su hija y la prosperidad que su amor había engendrado, regresaron a España no con el peso de la vergüenza, sino con la luz de una nueva comprensión. Habían aprendido que la nobleza de espíritu no dependía del linaje o el origen, sino del corazón y de las acciones. La historia de Jimena y Tlacael se convirtió en una leyenda susurrada a través de las generaciones, un recordatorio de que el amor verdadero no conoce barreras y que, incluso en los tiempos más oscuros, la unión y la compasión pueden construir un futuro más brillante. Esta jornada ha llegado a su fin, pero el universo apenas ha comenzado a revelarse. Si esta historia te ha marcado, compártela con otro explorador de almas y suscríbete para ser el primero en desvelar nuestro próximo misterio. Haz clic en el video de al lado para continuar tu viaje de descubrimiento.